18:32 le damos la bienvenida al poeta, editor y traductor Guillermo Saavedra, que es uno de los muchos despedidos en la Biblioteca Nacional. ¿Qué tal, Guillermo? Gabriel Fernández, Jorge Tierbach, te damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la comunicación. A ver, primero que nada, contanos qué está pasando en la Biblioteca Nacional. ¿Cuál es la situación laboral allí con las nuevas autoridades? Bueno, la situación es de una parálisis total, que es parte de la política de Milei para el Estado, ¿no? Es decir, desguazarlo, paralizarlo, desfinanciarlo y aterrorizar a los empleados que siguen trabajando todavía, ¿no? Nosotros fuimos despedidos como parte de esta ola de despidos que hubo a fines de marzo en todo el Estado, con contratos además que han sido reducidos a 3 meses, o sea que la gente que sigue trabajando sabe que ahora a fines de junio es muy probable que vuelva a haber otra poda, que la motosierra siga funcionando con la misma crueldad salvaje e irracional, al menos desde el punto de vista nuestro, ¿no? Hay una racionalidad de ellos que no compartimos. Y está desfinanciada, no está recibiendo presupuesto, la gente que está trabajando se le está pidiendo que acomode los proyectos que tenía a una pobreza presupuestaria que prácticamente vuelve inviable el funcionamiento de la biblioteca. La directora actual es una mileísta convencida. Ha habido un episodio que puedo contar, no hace falta mencionar al compañero. Un compañero nuestro que fue despedido estaba trabajando en la Feria del Libro, consiguió trabajo en un stand, alguien que tiene una trayectoria extensa, ¿no? Como editor, escritor, periodista, que ya había sido despedido de Tela, entre otras cosas, y de repente la ve pasar a esta señora y la empieza a increpar, sin insultarla, de buenas maneras, pero diciéndole: usted no tiene nada que hacer acá, usted despidió gente, usted me despidió a mí. Y la única respuesta de esta mujer, con absoluta condescendencia y casi diría desprecio, fue: yo no tengo nada que ver, es la política. Y Bueno, gracias a esa política, lo que hay en realidad es una falta de política, ¿no? De política cultural pero además en en la un biblioteca. espacio, debido bueno, a la amistad que he tenido con Horacio González, conozco bastante bien por dentro y vos sin duda lo podés describir de memoria, con enorme cantidad de actividades. Es decir, por un lado tenés el cuidado, ¿no?, de los libros, de las revistas, de las publicaciones, lo cual es todo un tema, pero además las actividades y las propuestas que se desarrollan en la Biblioteca Nacional realmente son extraordinariamente interesantes, la mayor parte de ellas, y además necesitadas de una inversión que está relacionada con el bienestar popular, con la cultura popular. Exacto, bueno, lo que hizo Horacio, cuya amistad creo que vos también tuve el honor de cultivar, Sí. fue una revolución, porque hay una lógica de la máquina del Estado que efectivamente es burocrática, es lenta, es anfractuosa, y Horacio primero hacía y después veía cómo podía encontrar la manera administrativa de justificar lo mucho que se hacía. Y además convirtió la biblioteca en mucho más, que ya era bastante, que un acervo de libros y de mapas y de publicaciones periódicas que la gente podía consultar. Eso ya es un gran valor. No solo preservó ese acervo y lo acrecentó con compras de bibliotecas privadas como la de Bioy Casares, por ejemplo, por citar una de las más resonantes, o la de Alejandra Pizarnik, sino Claro. que abrió todo ese espacio de actividad cultural, recuperó una vieja revista que hacía Paul Broussard que se llamaba La Biblioteca, generó una cantidad de publicaciones en papel y digitales, puso en movimiento y a la vista del público el riquísimo acervo de la biblioteca a través de las famosas muestras, creó el Museo del Libro y de la Lengua para ampliar las actividades. Yo, mi presencia en la biblioteca fue producto de eso. Yo no soy bibliotecario, soy poeta, editor, como vos decías, traductor, periodista cultural,
gestor cultural, entonces tuve cabida en esa biblioteca, en ese proyecto. Fui despedido en época de Macri, recontratado cuando asumió Alberto Fernández y Sasturain. Desgraciadamente la gestión de Alberto no fue la más feliz, y tampoco ayudó la pandemia para un lugar y para una serie de actividades que requerían de la presencialidad, y durante una parte importante de esa gestión esa presencialidad no estuvo. Pero de todas maneras se generaron un montón de cosas, se trabajó muchísimo desde la pandemia, se hizo un número especial de ensayos en que yo participé, generado por Horacio, que ya no era el director, pero había sido invitado como asesor de las publicaciones de la biblioteca, y se hizo un número especial reflexionando distintos puntos de vista sobre el significado de la pandemia mientras estaba ocurriendo. Claro. Y luego, claro, yo hacía un ciclo de poesía donde estábamos rescatando la poesía de la Argentina, de todos los lugares de la Argentina, las revistas de poesía, también estábamos discutiendo la actualidad de la poesía con poetas de ahora. Ha sido Guillermo editor de varias revistas de poesía, literatura, de cultura. Sin duda. Y Guillermo, suplementos de diarios importantes, sí. estaba pensando que justamente esta descripción de las múltiples actividades, esa incluso comunicación mucho más ida y vuelta con el lector, ¿no es cierto?, que hablábamos recién con respecto a cómo abrió a la comunidad Horacio González la biblioteca. Al mismo tiempo me parece, y está implícito en esto que estamos hablando, bueno, desnudando la intencionalidad evidentemente de este gobierno, sobre todo con Javier Milei a la cabeza, en todas las áreas de la cultura. Es evidente que para él, incluso para la que está en este momento a cargo, es un tema de costos, de suma 2 más 2, no da los números, esto que ellos argumentan constantemente con respecto a organismos, a instituciones del Estado, de la cultura en este caso, y no hacen un análisis en absoluto que tenga que ver con esto que estamos hablando. Absolutamente, es así. O sea, por otro lado, el Estado, entre los lugares que debe ocupar, Sí. está precisamente en el de fomentar la conversación, que es la cultura. La cultura es una conversación con el pasado, con los diversos presentes que están en juego, las diversas realidades, Claro. las diversas maneras de pensar el país y el día a día. Y si uno destruye la capacidad de diálogo del Estado, en tanto garante de esa conversación, interrumpe esa conversación, al menos desde el Estado. Claro. Si estamos destruyendo el INCA, estamos destruyendo el Fondo Nacional de las Artes, estamos atacando al CONICET, si estamos atacando a la universidad pública, si estamos atacando a una institución como la biblioteca, y podríamos seguir, evidentemente lo que está tratando es de desguazar no solo el Estado, sino el tejido económico, político y social de la Argentina, cosa de que sea mucho más fácil entregarlo en bandeja a los intereses de grupos concentrados transnacionales, ¿no?, que es lo que ya está pasando. Claro, claro, incluso recién al decir biblioteca, estaba pensando también la situación en que ha puesto a las cientos, miles de bibliotecas populares. Sí, sin dudas, y al campo de las editoriales. Exacto. No hablemos de los grandes grupos editoriales, el malestar que se percibía en la Feria del Libro, que hasta gente como la que coordina todos los años la feria, que no son precisamente kirchneristas, ni mucho menos trotskistas, ni Claro. revolucionarios, gente más bien conservadora, es la mejor expresión del desamparo en que ha quedado todo el sector de la producción de cultura, porque acá no solo se trata de editoriales como Planeta o Random House, digamos, son transnacionales que tienen paño para aguantar, ¿no? Como están aguantando los grandes popes del empresariado, los Roca, ¿no?, y los dueños de Arcor y todo lo que ya sabemos, que a pesar de que se están perjudicando en lo inmediato, apuestan a que a mediano plazo haya una legalidad nueva, una impunidad legitimada, para crear condiciones laborales absolutamente
ofensivas y lesivas para los intereses de los trabajadores. Exactamente. Las pequeñas y medianas editoriales que florecieron gracias a los 12 años de gobierno kirchnerista, porque además la CONAVIP, que es una institución que se dedica la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, se proveía, se abastecía de compras que hacía a todas las editoriales por igual. Entonces le compraba la misma cantidad de libros a una editorial pequeña que a una multinacional. Esto fue una manera, algo que permitió el crecimiento de todo ese sector, crecimiento que se vio interrumpido por el macrismo y ahora por estas políticas. Claro, a ver, Guillermo, ¿y qué le respondes a la gente que te dice o que dice en algunos medios, tweets, ¿para qué gastar plata en eso? ¿Para qué gastar plata del Estado en la cultura, que son productos intangibles? ¿Qué respondes? Bueno, le respondería a esa gente, es interesante este concepto que introducís vos, Gabriel, de la intangibilidad, porque buena parte de lo que somos es intangible, y buena parte de lo que importa es intangible. El amor es intangible, el miedo es intangible, el deseo es intangible, y el lenguaje es intangible, y son las cosas básicas que constituyen a las personas. Lógicamente, las cosas son posibles y se desarrollan sobre la base de ciertas condiciones materiales, el acceso a un trabajo digno, a la vivienda, a la salud, a la educación, la ausencia, la destrucción de todos esos derechos lesiona también las posibilidades de esa intangibilidad. Hay una circulación, ¿no? Es intangible Borges, es intangible alguien que está encerrado en un laboratorio investigando sobre algo aparentemente inútil o cuya utilidad se desconoce, pero al tiempo esas cosas salvan vidas, en el sentido literal y metafórico de la palabra, ¿no? Vos decís en una nota en página 12 que estamos viviendo una especie de orgía del individualismo. ¿Es así? ¿Cómo ves a la sociedad plantada sobre este tema? Ahora después te voy a preguntar cómo sigue la batalla en la biblioteca, pero me gustaría una reflexión tuya sobre las responsabilidades colectivas sobre esto, no solamente Milei y un puñado de funcionarios. No, claro, porque obviamente Milei llega al gobierno porque ha sido votado, en esto no fue un golpe de Estado. En todo caso, podríamos ser muy ensanchar el concepto de golpe de Estado y decir que se manipula el juego honesto de la democracia, que es una institución en crisis en todo Occidente. Hoy había una nota de Jorge Alemán que terminaba diciendo eso, ¿no? La democracia dentro del capitalismo está amenazada por un enloquecimiento de ese capitalismo, ¿no? Pero la sociedad es responsable, obviamente la sociedad ha sido formateada por un proceso que viene de años y que recién ahora acá en la Argentina se nos vuelve visible cuando emerge la monstruosidad de un gobierno como el de Milei, que todavía cuenta increíblemente para nosotros, después de los pocos pero gravísimos meses que han transcurrido desde que asumió, con una aceptación importante de parte de la sociedad, ¿no? Esto tiene que ver con lo de la orgía de individualismo. Yo lo decía como una contradicción, ¿no? Como una paradoja, porque no se puede hacer orgías a solas, ¿no? En definitiva es una manera de hablar de una posición masturbatoria, ¿no? La gente se ha comprado un yo-yo y lo único que hace es jugar al yo-yo todo el tiempo, ¿no? En su vida cotidiana. Yo te podría dar ejemplos de lo que me ha pasado a mí como despedido, a diferencia de otras veces que he pasado situaciones similares, y me he encontrado con una falta de solidaridad muy grande, incluso en gente que podríamos llamar del palo, ¿no? Pero no falta de solidaridad explícita, deliberada o consciente, sino gente que frente a la situación del despido mío o de otra gente, viene y te pide un favor en lugar de decirte qué puede hacer por vos, ¿no? Porque a los 5 minutos te empieza a decir lo mucho que a él lo afecta que a uno lo hayan despedido. O sea, el problema siempre es uno, ¿no? Cada uno está mirándose el ombligo, pero esto obviamente no es una transformación espontánea
porque de un día para el otro los argentinos nos hayamos vuelto miserables y egoístas, sino que es una maceración lenta de las prácticas sociales, del sentido común que se van construyendo a través de los medios hegemónicos, de las redes sociales, de todo, de las tecnologías. Hoy un celular es, como digo también en esa entrevista que vos citabas recién, en página, es más nuestro padre que un objeto que nos sirva. Nosotros somos hijos del celular, nos lleva de la mano a través de las constantes incitaciones y formulaciones que tiene y condicionamientos que nos genera, de los deseos y de los direccionamientos que le da a nuestra imaginación, a nuestra sensibilidad. Sí, Guillermo, por ahí es un ejemplo muy básico, pero me parece que va en línea con esto. Uno va en un tren, en un colectivo, en un subte. Yo creo que si hay algo que le digo que me benefició el COVID es que me redobló el gusto por la lectura. Voy leyendo un libro y entre 90, 70 pasajeros soy el único y todo lo demás con la cabeza agacha mirando el celular. Es triste, es lamentable esto, la pérdida No es una, del amor por la lectura. no es una simplificación lo que decís, y la pérdida del amor por el otro, o sea, el prójimo deja de existir en la medida que uno, y esta es una escena todavía más terrible que la que vos mencionás, Sí, que dos personas que se juntan en un café supuestamente para charlar, o a veces es incluso una pareja, y en lugar de estar hablando entre ellos, se tenés encontraron razón. para eso, Sí. cada uno está mirando su celular. Es cierto, es así. Es así. Entonces, me acuerdo de un bar que me pareció muy simpático, que vi hace un tiempo, que decía, no tenemos wifi ni televisión, hablen entre ustedes. Está bueno. Es un poco lo que se ha perdido, ¿no? Sí, Hay gente que te lleva puesta por la calle porque en lugar de estar mirando a los demás, aunque más no sea para poder Para no caminar bien chocar, por la claro. calle, está mirando su pantallita, ¿no? A ver, Y Guillermo, así ¿cómo se sale de esto? ¿Qué idea? Vos que escribís, que pensás, reflexionás sobre esta sociedad. mira, Si tuvieras es que muy tirar una difícil. serie de puntas, nadie busca soluciones rápidas, pero si tuvieras que claro. tirar una serie de puntas de interés para reflexionar, ¿qué dirías? Y yo diría que hay que apostar a recuperar el lenguaje como herramienta de liberación, como de liberación en el sentido primero individual, ¿no? De Ujú, recuperación de una subjetividad más plena. Nosotros ya hemos dejado de ser sujetos, o más bien diría, hemos dejado de ser ciudadanos para convertirnos en consumidores, ¿no? ujú, Y el consumidor se expresa, el lenguaje del consumidor es un lenguaje de intercambios muy elementales, ¿no? Cuánto cuesta, cuánto me da, cómo te lo pago, claro. la manera en que la gente se escribe por WhatsApp, poniendo abreviaturas, usando las mismas 15 palabras, el predictivo del celular casi te dice lo que tenés que decir. Entonces, hay que volver a recuperar una palabra que sea la palabra de uno. Hay que Claro. recuperar palabras que nos ha robado la derecha. No puede ser que viva la libertad carajo sea la expresión de estas políticas que son todo lo contrario de la libertad. Tienen mucho más de carajo de irnos al carajo que de Claro. irnos hacia la libertad, ¿no? Entonces Claro. hay que recuperar el color amarillo y el color violeta, que no son de ellos, son de la naturaleza, y entre el amarillo y el violeta forman el color del vino, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, es una tarea difícil porque la educación pública está muy lastimada, tenemos que hacernos cargo también de los errores, descuidos o incapacidades nuestras. Cuando digo nuestras me refiero a los que nos sentimos identificados con el campo popular, nacional y popular, que hay cosas que no hemos sabido preverlas, hemos dejado de poder hablar, hay que encontrar una palabra que contenga el sufrimiento de los demás. Hay gente que ha quedado fuera del mapa y no hemos sabido hablarle a esa gente. Esa gente que votó a Milei no la votó porque es simplemente antiperonista o antikirchnerista, la votó porque no se encontró expresada por el lenguaje de nuestras políticas. Claro. Porque si le Claro. seguimos diciendo a pibes de 20 años que no tienen que votar al liberalismo porque van a perder derechos históricos como el aguinaldo o las vacaciones, ¿qué le puede importar esa amenaza a un pibe que vive
que se cree un emprendedor porque es explotado con la bici cuando trabaja para una aplicación, ¿no? Para llevar comida. Sí. Entonces, digo, el lenguaje también es eso, hay un lenguaje de la política que se tiene que refundar, y digo política no solo en el sentido profesional, sino en el ser políticos, en el vivir con los otros, en la polis, como decían los griegos, Claro. y hablarnos de otra manera. Ahora, es difícil, porque esto ya la dictadura instaló ya una lógica neoliberal que se instaló básicamente en la economía, pero eso también penetró en los lenguajes. Hubo un segundo capítulo que fue el menemismo, que fue otro momento de la liquidación de la sociabilidad y de la política verdadera. Otro momento que fue el macrismo, y ahora esto. Entonces son como sucesivas etapas donde cada vez se va profundizando el deterioro, el desprestigio del libro. Vos citabas el ejemplo de la gente en el subte que no le... Claro. Yo soy lo suficientemente viejo como para recordar un gran teleteatro de la década del 70, Rolando Rivas, Sí, claro. donde Rolando Rivas enamoraba a Nora Carpena, o se enamoraban mutuamente, leyendo fragmentos de Saint-Exupéry. De veras. Ahí hizo su irrupción Soledad Silveira, jovencita. Es Claro. cierto. Y hoy el libro no aparece ni en los programas de cultura, Claro. llamados de cultura de la televisión, ¿no? Casi que hay que pedir perdón por leer libros, y mucho más aún por escribirlos o editarlos, ¿no? Guillermo, los libros, digo, que Sí. tienen la cultura, ¿no? Finalmente, Porque se venden mucho. Finalmente, ¿cómo sigue esto? Hay 121 despedidos por las noticias que tenemos. ¿Cómo sigue gremialmente? ¿Cómo sigue Claro. la batalla por la biblioteca? Mira, hay que decir algo, yo lo tengo que decir, Sí. y no quiero ser malinterpretado, pero creo que los gremios, al menos en la biblioteca, no se han comportado no han estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Ajá. Entonces me parece que difícil, están muy a la defensiva. Yo no sé, probablemente no han podido hacer otra cosa, no, porque esto pasa a nivel nacional. Creo que todos estamos esperando una respuesta mucho más contundente de lo que hoy estamos en la oposición a este desastre, y no la encontramos todavía. No hay alguien que pueda ser un referente. El peronismo está dividido, Sí. los radicales, bueno, ya sabemos lo que son. No sé si ellos saben lo que son, Sí, digamos. sí. Pueden seguir considerando radicales. La llamada izquierda trotskista parece vivir en un país ilusorio, donde hasta que no estén dadas las condiciones para hacer una revolución proletaria no van a mover un pelo. Salen a acompañar a los piquetes del campo de la 125, etcétera, etcétera. Sí, Pero sí. es muy difícil, ¿no? Claro. Y eso se traduce en la inacción que hay en la biblioteca. El gremio en este momento está pidiendo porque no haya más despidos, pero no pide por la reincorporación nuestra. Ajá. Claro. Ven, qué dato, ¿no? Tomamos nota. Guillermo Saavedra, te mando un fuerte abrazo desde la gráfica. Queda abierto el contacto y nos gustaría seguir paso a paso lo que va ocurriendo. Por supuesto, va a ser un placer, y siempre sigo tus notas, Gabriel. Son una iluminación realmente. Te agradezco por eso Gracias, también. Guillermo. Un abrazo. Bien.